¿Te has preguntado alguna vez cómo ciertos eventos, que parecían insignificantes en su momento, han logrado transformar el destino de toda la humanidad? En este video, exploraremos algunas curiosidades históricas que no solo cambiaron el curso de la historia, sino que siguen impactando el mundo en el que vivimos hoy. Estos hechos, aunque muchas veces ignorados, nos permiten entender mejor las decisiones que moldearon nuestras sociedades. No se trata solo de mirar al pasado, sino de descubrir cómo estos momentos cruciales pueden darnos claves para enfrentar nuestros propios desafíos hoy en día. Así que, ¿qué pueden enseñarte estas historias sobre tus propias decisiones y desafíos? Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo, donde el pasado tiene mucho más que decir sobre nuestro presente de lo que imaginas. Historia 1. La invención de la imprenta. La imprenta, inventada por Johannes Gutenberg en el siglo XV, cambió radicalmente el mundo. Antes de su invención, los libros eran copiados a mano, lo que hacía que el conocimiento estuviera limitado a una pequeña élite. Con la llegada de la imprenta, el acceso al conocimiento comenzó a democratizarse. Gutenberg revolucionó el proceso de impresión al usar tipos móviles de metal, lo que permitió la producción masiva de textos. Esto significaba que, por primera vez en la historia, los libros podían llegar a un público mucho más amplio. La imprenta no solo facilitó la difusión de ideas, sino que también hizo posible que la educación se expandiera más allá de las clases altas. Este invento fue fundamental para la Reforma Protestante, ya que permitió a Martín Lutero difundir sus 95 tesis en toda Europa. Sin la imprenta, sus ideas tal vez no habrían tenido el mismo impacto ni se habrían esparcido tan rápido. Otro de los efectos importantes fue el Renacimiento, un periodo de renovación cultural y artística que fue posible gracias a la circulación masiva de textos clásicos redescubiertos y traducidos. La imprenta ayudó a preservar y compartir el conocimiento antiguo, contribuyendo a una época de grandes avances en diversas disciplinas. El impacto de la imprenta se siente hasta hoy. Fue la primera chispa de la explosión informativa que continuaría siglos después con la revolución digital. Sin la imprenta, es posible que la información no hubiera llegado al común de las personas de la manera en que lo hizo, manteniendo a la humanidad en una etapa de oscurantismo. La imprenta también facilitó la aparición de la prensa escrita, lo que permitió que las noticias se difundieran de forma más rápida y eficiente. Los periódicos, que nacieron con la imprenta, se convirtieron en una herramienta poderosa para moldear la opinión pública y sostener las democracias emergentes. Por último, es innegable que este invento fue un catalizador para muchas otras innovaciones que cambiaron el curso de la humanidad. La imprenta transformó la educación, la religión, la política y la ciencia, y sentó las bases para el mundo moderno. La peste negra, una de las pandemias más devastadoras de la historia, asoló Europa a mediados del siglo XIV, matando a aproximadamente un tercio de la población. Pero, más allá del horror y la muerte, este evento tuvo efectos profundamente transformadores en la estructura económica y social del continente. Antes de la peste, Europa estaba marcada por una rigidez feudal, donde la mayoría de la población vivía como siervos, trabajando en las tierras de los señores a cambio de protección. Sin embargo, con la masiva pérdida de vidas, la escasez de mano de obra hizo que los siervos y campesinos pudieran negociar mejores condiciones laborales y salarios más altos. Este fenómeno debilitó el sistema feudal y abrió el camino para una mayor movilidad social. Muchas ciudades comenzaron a florecer, ya que los campesinos migraban a ellas en busca de mejores oportunidades, lo que también impulsó el comercio y el crecimiento de la clase media. La peste negra también provocó cambios significativos en la Iglesia. La alta mortalidad entre los clérigos y la ineficacia de la Iglesia para detener la plaga debilitó su autoridad, lo que eventualmente contribuiría al surgimiento de movimientos reformistas como el de Lutero en el siglo XVI. A nivel psicológico, la peste dejó una huella profunda en la cultura europea. La muerte omnipresente inspiró una serie de obras de arte y literatura que reflejaban la fragilidad de la vida y la inevitabilidad del destino. Este cambio en la perspectiva también puede verse como el inicio de una actitud más científica y menos supersticiosa hacia el mundo. Además, las ciudades que lograron sobrevivir a la peste vieron una concentración de riqueza, ya que las propiedades de los muertos pasaron a las manos de los sobrevivientes. Esto provocó una redistribución del poder económico que también fomentó un mayor dinamismo en la economía europea.
la peste negra cambió para siempre la forma en que las sociedades europeas se organizaban y funcionaban, marcando el fin de la Edad Media y allanando el camino para el Renacimiento. Aunque fue un evento catastrófico, sus efectos a largo plazo sentaron las bases para un mundo más moderno y dinámico. Historia 2. La peste negra y sus consecuencias inesperadas. Historia 3. El descubrimiento de América. En 1492, Cristóbal Colón llegó a lo que hoy conocemos como América, un evento que cambió el destino de dos continentes para siempre. Para Europa, este descubrimiento abrió la puerta a la colonización y explotación de vastos territorios, mientras que para los pueblos indígenas americanos, significó el comienzo de siglos de sufrimiento y opresión. El descubrimiento de América transformó la economía global. El intercambio de productos entre el viejo mundo y el nuevo, conocido como el intercambio colombino, introdujo nuevos alimentos y recursos que revolucionaron la agricultura, la economía y las dietas en ambos lados del Atlántico. Por ejemplo, alimentos como el maíz, la papa y el tomate fueron llevados de América a Europa, mientras que los caballos, el azúcar y el café fueron introducidos en América. Este intercambio no solo transformó las economías locales, sino que también tuvo un impacto duradero en la cultura y la forma de vida de los pueblos. Sin embargo, el impacto humano fue devastador para las poblaciones indígenas. La llegada de los europeos trajo consigo enfermedades como la viruela, que diezmó a millones de personas en todo el continente americano. Además, los europeos establecieron sistemas de explotación, como la encomienda, que sometieron a las poblaciones indígenas a trabajos forzados. El descubrimiento de América también alteró el orden político europeo. Las potencias coloniales, como España y Portugal, se embarcaron en una carrera por conquistar y explotar los recursos del Nuevo Mundo, lo que aumentó su poder y riqueza, pero también provocó tensiones entre las naciones europeas. Además, la llegada de los europeos a América también marcó el comienzo de la trata transatlántica de esclavos, un sistema cruel que traería millones de africanos al Nuevo Mundo para trabajar en las plantaciones de azúcar, algodón y tabaco. Este comercio de esclavos dejó cicatrices profundas en la historia de América, cuyas repercusiones se sienten hasta el día de hoy. El descubrimiento de América cambió el curso de la historia humana de manera irreversible. Dio lugar a una nueva era de intercambio global, pero también inauguró siglos de violencia, explotación y desigualdad que aún afectan a las sociedades actuales. Historia 4. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial, que comenzó en Gran Bretaña a fines del siglo XVIII, marcó un cambio radical en la forma en que los humanos producían bienes y vivían sus vidas. Antes de este periodo, la mayoría de los bienes eran hechos a mano, y la agricultura dominaba la economía. Sin embargo, con la llegada de las máquinas, la producción en masa se convirtió en la norma. Una de las principales innovaciones de este periodo fue la máquina de vapor, que permitió el desarrollo de fábricas y trenes. Estos avances tecnológicos no solo cambiaron la forma en que se producían los bienes, sino que también revolucionaron el transporte y la comunicación, conectando regiones que antes estaban aisladas. Las ciudades crecieron rápidamente, ya que las personas se mudaban del campo a las zonas urbanas en busca de trabajo en las fábricas. Sin embargo, las condiciones laborales eran duras, y las jornadas de trabajo de hasta 16 horas eran comunes. A pesar de esto, la revolución industrial mejoró gradualmente los estándares de vida a través del tiempo, ya que la producción en masa redujo el costo de los bienes, haciendo que más personas pudieran acceder a ellos. Uno de los efectos más importantes de la revolución industrial fue la aparición de una nueva clase social, la clase trabajadora. Con el tiempo, esta clase comenzó a exigir mejores condiciones laborales y derechos, lo que llevó a la creación de sindicatos y movimientos obreros que luchaban por mejoras laborales. La revolución industrial también tuvo un impacto profundo en el medio ambiente. La quema masiva de carbón y la expansión de las fábricas contribuyeron a una contaminación sin precedentes, un problema que continúa afectando al mundo moderno. Este periodo de innovación no solo transformó la economía, sino que también provocó cambios en la política y la cultura. A medida que las ciudades crecían, surgieron nuevas formas de entretenimiento, educación y vida social que cambiaron la manera en que las personas interactuaban entre sí. En resumen, la revolución industrial fue un punto de inflexión en la historia humana, que transformó radicalmente la forma en que vivimos y trabajamos.
Aunque trajo consigo desafíos y desigualdades, también sentó las bases para la era moderna, con todas sus complejidades y contradicciones. Historia 5. La caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, es uno de los eventos más icónicos del siglo XX y simboliza el fin de la Guerra Fría, así como la reunificación de Alemania. Durante más de 28 años, el muro dividió no solo a una ciudad, sino a todo un mundo, separando a familias, amigos y naciones enteras. La caída de este muro fue un momento de euforia, pero también el resultado de años de tensiones políticas y movimientos de resistencia que desafiaban al régimen comunista de la República Democrática Alemana, RDA. El muro de Berlín fue erigido en 1961 para detener el éxodo masivo de ciudadanos de la RDA hacia Alemania Occidental. Conocido oficialmente como el Muro de Protección Antifascista, fue una barrera física que representaba la división entre las ideologías comunistas del este y las democracias capitalistas del oeste. Su caída, por lo tanto, no fue solo una victoria geopolítica para Occidente, sino un símbolo de esperanza para millones de personas que ansiaban la libertad. Uno de los factores más importantes que llevaron a la caída del muro fue el deterioro económico de los países del bloque comunista. A lo largo de los años 80, la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachev, comenzó a implementar políticas de apertura conocidas como perestroika y glasnost, que fomentaron una mayor transparencia política y reformas económicas. Estas políticas inspiraron movimientos de protesta en la RDA, Polonia y otros países del bloque del Este, que exigían cambios radicales. En la misma Alemania Oriental, las protestas se volvieron masivas. La resistencia no violenta, liderada en gran parte por ciudadanos comunes, fue crucial para el debilitamiento del régimen comunista. A medida que las manifestaciones crecían en tamaño e intensidad, el gobierno de la RDA enfrentó una creciente presión para abrir las fronteras. Finalmente, en una caótica conferencia de prensa, un funcionario anunció la apertura de los puntos de control fronterizo, lo que llevó a miles de personas a cruzar el muro esa noche histórica. La caída del muro de Berlín no solo significó la reunificación de Alemania, sino también el fin de la influencia soviética en Europa del Este. Países como Polonia, Hungría y Checoslovaquia pronto siguieron el mismo camino, desmantelando sus regímenes comunistas y dando paso a democracias pluripartidistas. Fue un momento decisivo que aceleró el colapso de la Unión Soviética y marcó el final de la Guerra Fría. La reunificación de Alemania, oficializada el 3 de octubre de 1990, trajo consigo enormes desafíos. Alemania Oriental había estado bajo un régimen comunista por más de 4 décadas, y la reintegración económica y social de ambos lados no fue una tarea sencilla. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, la reunificación se convirtió en un símbolo de la capacidad humana para superar las barreras físicas y mentales. Hoy en día, la caída del muro de Berlín sigue siendo recordada como un ejemplo del poder de la resistencia pacífica y la determinación de los ciudadanos comunes para cambiar el curso de la historia. Es un recordatorio de que, aunque las divisiones puedan parecer insuperables, el deseo de libertad y unidad puede prevalecer sobre cualquier muro. Historia 6. La revolución del Internet. La revolución del Internet es, sin duda, uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia moderna. Desde su creación en las décadas de 1960 y 1970 como un proyecto militar, el Internet ha transformado todos los aspectos de la vida humana, desde la comunicación hasta la educación, el comercio y el entretenimiento. Aunque en sus primeros años el Internet era accesible solo para una élite de científicos e ingenieros, su expansión global en los años 90 lo convirtió en una herramienta indispensable para millones de personas. Uno de los primeros hitos importantes en la historia del Internet fue la creación de ARPANET, un proyecto desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que permitió la conexión de múltiples computadoras en distintas universidades y centros de investigación. Este primer paso fue crucial para la creación de la red de redes que conocemos hoy. El verdadero auge del Internet ocurrió a principios de los años 90 con la creación de la World Wide Web, WWW, por el científico británico Tim Berners-Lee. La WWW hizo que el Internet fuera mucho más accesible al introducir una interfaz gráfica y un sistema de enlaces que facilitaba la navegación entre páginas web.
En cuestión de pocos años, la web se convirtió en un fenómeno global, permitiendo a personas de todo el mundo conectarse, intercambiar información y acceder a una cantidad infinita de conocimientos. El impacto del Internet en la economía ha sido masivo. Ha transformado industrias enteras, desde el comercio minorista hasta los medios de comunicación y la educación. Compañías como Amazon, Google, Facebook y Alibaba nacieron gracias a esta revolución y se convirtieron en gigantes que moldean nuestras vidas diarias. El comercio electrónico ha cambiado la manera en que compramos productos, mientras que las redes sociales han alterado la forma en que nos relacionamos y compartimos información. Además, el Internet ha jugado un papel crucial en el avance de la educación. Plataformas como Wikipedia, YouTube y Coursera han hecho que el conocimiento esté al alcance de cualquiera con una conexión a Internet, democratizando el acceso a la educación y el aprendizaje autodidacta. Esto ha reducido las barreras geográficas y económicas que solían limitar el acceso a la información, permitiendo que millones de personas en todo el mundo aprendan nuevas habilidades y adquieran conocimientos. En el ámbito social, el Internet ha derrumbado barreras de comunicación. Hoy, gracias a las redes sociales y aplicaciones de mensajería, podemos conectarnos instantáneamente con personas en cualquier rincón del mundo. Esto ha transformado no solo nuestras relaciones personales, sino también la política, ya que el Internet ha facilitado la organización de movimientos sociales y protestas a una escala global. No obstante, la revolución del Internet también ha traído desafíos. La sobreexposición a las redes sociales, la propagación de noticias falsas y la privacidad de los datos personales son algunos de los problemas que enfrentamos en la era digital. Además, la brecha digital sigue siendo un problema en muchas partes del mundo, donde el acceso al Internet sigue siendo limitado o costoso. A pesar de estos retos, la revolución del Internet ha abierto puertas a posibilidades que antes eran inimaginables. Ha hecho del mundo un lugar más pequeño y conectado, transformando no solo la economía, sino también la forma en que vivimos y trabajamos. La pregunta ahora es, ¿cómo seguirá evolucionando esta herramienta en el futuro y qué nuevos cambios traerá consigo? Historia 7. La teoría de la relatividad de Einstein. En 1905, Albert Einstein, un joven físico alemán, publicó una serie de artículos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del universo. Entre estos, la teoría de la relatividad especial fue una de las más revolucionarias, ya que introdujo una nueva manera de entender el tiempo, el espacio y la energía. Posteriormente, en 1915, Einstein amplió esta teoría con la relatividad general, una obra maestra que redefiniría nuestra comprensión de la gravedad. Antes de Einstein, la física seguía las leyes de Newton, que habían dominado la ciencia durante siglos. Sin embargo, estas leyes no lograban explicar fenómenos a escalas muy grandes, como el movimiento de los planetas, o a escalas muy pequeñas, como las partículas subatómicas. La teoría de la relatividad de Einstein ofreció una nueva perspectiva que resolvía estos problemas y abría las puertas a una era de avances científicos sin precedentes. La relatividad especial introdujo la famosa ecuación E igual a mc superíndice 2, que establece que la energía y la masa son intercambiables. Este principio no solo revolucionó la física teórica, sino que también tuvo implicaciones prácticas en la creación de la energía nuclear, tanto para fines pacíficos como para la creación de armas devastadoras, como la bomba atómica. Por otro lado, la relatividad general ofreció una nueva explicación para la gravedad. En lugar de ser una fuerza que actúa a distancia, como había propuesto Newton, Einstein explicó que la gravedad es el resultado de la curvatura del espacio-tiempo alrededor de los objetos masivos. Este concepto fue difícil de entender al principio, pero ha sido confirmado por múltiples experimentos y observaciones, como la curvatura de la luz de las estrellas durante un eclipse solar, uno de los primeros experimentos que verificó la teoría. Las implicaciones de la teoría de la relatividad general son vastas. Ha permitido a los científicos predecir la existencia de agujeros negros, objetos tan masivos que ni siquiera la luz puede escapar de su gravedad. También ha sido crucial para el desarrollo de la cosmología moderna, ayudando a explicar la expansión del universo y el Big Bang. Además de su impacto en la ciencia, la teoría de la relatividad ha inspirado a generaciones de pensadores y artistas. Ha desafiado nuestras nociones intuitivas de tiempo y espacio, cuestionando nuestra percepción de la realidad. Este concepto ha sido explorado en la literatura, el cine y las artes, convirtiendo a Einstein en un ícono cultural.
A pesar de su complejidad, la teoría de la relatividad es uno de los pilares de la física moderna. Su impacto sigue siendo profundo, desde la tecnología GPS que usamos todos los días hasta las teorías más avanzadas sobre el universo. La obra de Einstein no solo cambió la ciencia, sino que también transformó nuestra visión del cosmos y de nuestro lugar en él. Historia 8. El Tratado de Versalles y la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, fue el acuerdo de paz que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, lejos de asegurar una paz duradera, este tratado sentó las bases para el conflicto más devastador de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Este episodio muestra cómo un intento de resolver un conflicto puede, irónicamente, plantar las semillas de uno aún mayor. El Tratado de Versalles impuso duras sanciones a Alemania, obligándola a aceptar la responsabilidad total por la guerra, pagar enormes indemnizaciones y ceder territorios importantes. Estas condiciones humillantes generaron un profundo resentimiento en el pueblo alemán, que se sentía traicionado y humillado por las potencias vencedoras, especialmente Francia y Gran Bretaña. Además, las indemnizaciones económicas y las restricciones militares debilitaron gravemente la economía alemana, sumiendo al país en una crisis económica y política. La hiperinflación, el desempleo masivo y el descontento social crearon un caldo de cultivo perfecto para el ascenso de líderes radicales que prometían restaurar el orgullo y el poder de Alemania. Uno de esos líderes fue Adolf Hitler, quien aprovechó el resentimiento generalizado hacia el Tratado de Versalles para ganar popularidad. Hitler y su partido nazi prometieron revertir las humillaciones del tratado, restaurar los territorios perdidos y construir un tercer Reich que devolvería a Alemania su antigua grandeza. El tratado, que había sido diseñado para garantizar la paz, se convirtió en una poderosa herramienta de propaganda para los nazis. El ascenso de Hitler al poder en 1933 marcó el inicio de un periodo de expansión agresiva por parte de Alemania. A lo largo de la década de 1930, Hitler desafió abiertamente las disposiciones del Tratado de Versalles, rearmando al país y anexionando territorios vecinos, como Austria y los Sudetes. Las potencias europeas, debilitadas por sus propias crisis económicas y temerosas de una nueva guerra, adoptaron una política de apaciguamiento que solo sirvió para aumentar la agresividad de Hitler. Finalmente, en septiembre de 1939, la invasión alemana de Polonia desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como un conflicto europeo se convirtió rápidamente en un enfrentamiento global que involucró a las principales potencias mundiales. La guerra, que duraría 6 años, dejó un saldo de más de 70 millones de muertos y destruyó gran parte de Europa y Asia. El Tratado de Versalles es un recordatorio de cómo los acuerdos de paz mal diseñados pueden tener consecuencias desastrosas. En lugar de reconciliar a las naciones, el tratado exacerbó las tensiones y creó un ambiente de resentimiento que llevó a uno de los peores conflictos de la historia. Este viaje a través de curiosidades históricas nos mostró cómo pequeños acontecimientos y decisiones, a menudo ignorados, pueden tener efectos masivos y duraderos en el rumbo de la humanidad. Desde la invención de la imprenta hasta la caída del muro de Berlín, cada uno de estos momentos dejó una profunda huella en la historia. Conocer estos acontecimientos no solo nos ayuda a comprender mejor nuestro pasado, sino que también nos brinda las herramientas para afrontar el futuro de una manera más informada. Al fin y al cabo, como suele decirse, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Si te gustó este video y quieres seguir explorando más momentos fascinantes de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal Curioso Mundo y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo.